Del Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para no caer en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nos encontramos ahora, después de haber vivido la experiencia de la Cena del Señor el día de ayer, junto con el lavatorio de los pies, como un signo de profunda humildad y también como un signo de entrega total, con que después de la cena, Jesús va junto con sus discípulos a el huerto de los olivos, conocido como Getsemaní. ¿Y qué es lo que nos encontramos en la experiencia del Getsemaní? El sufrimiento del Getsemaní empieza a aclararse en la revelación de las oposiciones de dos voluntades. Es sumamente interesante esto. ¿Por qué? Porque en un ambiente de tristeza y de angustia, como nos dijo el Evangelio, empieza la hora del terror, del abatimiento, de la ansiedad, típico de quien va a afrontar alguna lucha. ¿Cuántas veces nosotros en la experiencia de la vida, cuando viene una experiencia dura, una prueba difícil, es lo que experimentamos? Cuando se experimenta la fragilidad humana, cuando va a llegar una cirugía, cuando viene una situación complicada y que sabemos que ya es inminente, empieza a llegar a nosotros angustia, desesperación, temor. Es lo que Jesús empieza a vivir en el Getsemaní. Y
en medio de esta realidad, ¿sí?, la tristeza que Jesús experimenta es la tristeza de quien se encuentra privado del único bien que lo puede colmar. O sea, ¿cuál es la principal tristeza de Jesús a partir de este momento? En que se encuentra privado de Dios. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Se encuentra privado de Dios. ¿Por qué? Porque en el triple ir y venir que acabamos de escuchar de acuerdo al Evangelio de Mateo, es interesante cómo Jesús, después de cenar, sale con sus discípulos al huerto del Getsemaní, deja a 9, toma a 3, Pedro, Santiago y Juan, y les dice: acompáñenme. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los 3? ¿Verdad? De esos 3 en los que confía. Y entonces les pide una cosa: velen y oren. Y se aleja. Y lo que encontramos en el texto es verdaderamente profundo. Muy sencillo, pero muy profundo. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, vamos a reflexionar. Si es posible, aparta de mí este cáliz, es una frase que está abrazando en todos los sentidos la experiencia que Jesús está por iniciar desde el punto de vista muy humano. ¿Qué es lo que alcanzamos a encontrar? La experiencia de un Jesús que ante lo inminente y ante la gran tristeza le dice al Padre desde su humanidad: si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero al mismo tiempo, en la siguiente frase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos encontramos con una oración llena de confianza filial hacia el Padre. Entonces, en esta pequeña oración, pero profunda, si es posible, aparta de mí este cáliz, está abrazando nuestra experiencia humana ante el sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos está hablando de que aún en medio de la experiencia, de una experiencia difícil y de la lucha, uno tiene que aprender a qué cosa: a afrontarlo como hijo de Dios. No se nos tiene que olvidar esta experiencia filial. Tenemos que aprender a que dichas experiencias abracen desde nuestra oración nuestra humanidad, pero también que abracen nuestra dimensión como hijos de Dios. Por eso les digo, es una oración bien profunda, bien sencilla, pero bien profunda, porque está a final de cuentas abrazando las dos realidades, está abrazando las dos voluntades. Ya ven que casi empecé diciendo, empieza a aclararse en la revelación de las oposiciones de las dos voluntades: la voluntad humana y la voluntad como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con esta primera experiencia, esta oración tan profunda, en la oración que realiza con el Padre, que abraza la realidad humana y que abraza la realidad divina como hijo de Dios. Bueno, primer punto. Segundo punto. Este abatimiento
que le hace caer en tierra, en el triple ir y venir, nos vamos a encontrar con algo muy profundo y aún más doloroso. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a los discípulos: velen y oren. Se aleja, habla con el Padre, regresa y se encuentra a los discípulos dormidos. Se regresa con el Padre y vuelve a hacer oración. Se regresa con los discípulos y están dormidos. Se regresa con el Padre y regresa con los discípulos, y es cuando les dice: despierten, porque ya llegó la hora. Nada más que fíjense que el Padre no le responde. De ahí que incluso los exégetas y los teólogos nos digan que en la experiencia del Getsemaní, Jesús empieza a experimentar el silencio de Dios. ¿Cuál es el sufrimiento más profundo que vamos a encontrar a lo largo de toda la Sagrada Escritura? El silencio de Dios. Yo le hablo y no me responde. Jesús estaba habituado a estar hablando continuamente con su Padre. Había un diálogo continuo. ¿Cuántas veces a lo largo de los evangelios nos encontramos a un Jesús que subía al monte para orar, salía en la noche para orar, antes de llamar a sus apóstoles? Un Jesús que está continuamente en diálogo con su Padre. Pero en este triple ir y venir, en el Getsemaní, se experimenta en la oración el silencio del Padre, y en los discípulos que están dormidos, Jesús experimenta la soledad. Entonces nos encontramos con que la experiencia del silencio del Padre subraya la soledad extrema que puede vivir el ser humano. Incluso el fracaso de un voto profundo de comunión y de su misma misión. Porque del Padre recibió la comunión y la misión, y a los discípulos se los transmitió. El Padre no habla y los discípulos no hablan. ¿Cómo entra Jesús en la experiencia del Getsemaní, o a partir de la experiencia del Getsemaní? En una soledad extrema, porque el Padre ha guardado silencio y los discípulos también están guardando silencio. Entonces, es una angustia profunda causada por esta prueba o por esta experiencia, cuya gravedad aparece por el comportamiento antinómico de Jesús, pues va a tener diferentes niveles de profundidad ante dicha experiencia. ¿Cuáles son estos niveles de profundidad en lo que Jesús está viviendo a partir del Getsemaní? 3 cositas. 1, el voto profundo de la naturaleza, que es el voto de no querer morir. De ahí que en la primera parte de su oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es un voto natural de todo ser humano: no quiero morir. Y Jesús también en la experiencia del Getsemaní lo vive.
un voto profundo que es natural en todo el ser humano por querer vivir. Incluso llama la atención como Kant dice, el ser humano tiene un deseo profundo, el deseo de vivir bien y de vivir para siempre. Dice, por naturaleza el ser humano tiene estos deseos, el deseo de vivir bien y de vivir para siempre. Pero cuando el hombre, ante estos grandes deseos, experimenta la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, el hombre es confrontado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos está hablando de la experiencia personal, pero también nos está hablando de los proyectos. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano somos dados a proyectar. Y les voy a decir cómo tenemos de manera natural este deseo de vivir. ¿Cuántos de ustedes les dijeron antes de salir de su casa, ahorita vengo, de ratito regreso? ¿Cuántos de ustedes al terminar su trabajo dijeron, mañana nos vemos o nos vemos dentro de una semana? ¿Se fijan cómo de manera natural tenemos este instinto de vivir? ¿Quién nos asegura que vamos a regresar? Nadie. Pero de una manera natural, nosotros queremos vivir. Porque es natural, es algo natural, el deseo de querer vivir. Y Jesús en esta experiencia, a partir de este momento, tiene un deseo de vivir, pero sabe que ha llegado la hora, no quiere morir. El segundo nivel se percibe en la tristeza que nace de la misión que él ha recibido del Padre. Aquí la voluntad del Padre parece verdaderamente incomprensible. El Padre envió a Jesús para crear una comunidad, para vivir en comunión, para establecer el reino de los cielos. Y aquellos hombres a los que les dedicó gran parte del tiempo en los 3 años de su vida pública, a partir de este momento están dormidos. En cuanto llegan a aprender a Jesús, se van, lo traicionan, lo niegan, lo dejan solo. ¿Excepto quién? Juan. Pero todos los demás se van. Si nosotros vemos desde el punto de vista humano, Jesús es un fracasado. Porque a los que más tiempo les dedicó, lo dejaron solo. Humanamente hablando, hay un fracaso. Es interesante, pues, cómo a partir del Getsemaní, también en este sentido, el dolor que Jesús experimenta es, pues, ¿dónde están todos a los que les dediqué el tiempo y que me dijeron que iban a estar conmigo? ¿Dónde están? Entonces se experimenta también este fracaso precisamente ante la misión de haber creado una comunidad y descubrir que la comunidad no está. Y entonces el tercer nivel de lo que Jesús experimenta es el que se da cuenta de que a partir de este momento está solo. Está solo. Porque ni el Padre le responde y los discípulos no están. Es lo que nosotros podemos ver
precisamente en la experiencia del Getsemaní. Por eso, muchas veces en las películas nosotros podemos ver y nos duele toda la experiencia del sufrimiento físico. ¿Cuántas veces ante imágenes, ante la película de la pasión, pues hasta cerramos los ojos? O porque vemos el sufrimiento físico. Pero bíblicamente hablando, los evangelios nos hablan también del sufrimiento interior de Jesús, que es el silencio del Padre y que entra a esta experiencia solo, como un fracasado. Vamos a hacer igual que ayer, un momento de silencio. Y yo te invito a que en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a preguntarnos ante las luchas de la vida, ¿cómo están mis dos voluntades? ¿Cómo está mi voluntad humana y cómo está mi voluntad divina? Porque cuántas veces pensamos que por el hecho de estar cerca del Señor estamos liberados de las pruebas. ¿Cuántas veces los que estamos cerca del Señor decimos, ¿y por qué a mí me pasó? ¿Por qué a mi familiar le pasó? Vean, ¿de verdad también está esta voluntad divina de permanecer unidos al Señor Jesús aún en medio de las crisis? Entonces, primer pregunta para reflexionar ante las luchas de mi vida: ¿cómo están mis dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad como hijo de Dios? Y segundo, ¿alguna vez me he sentido solo o he experimentado el silencio del Padre? Dejamos un momento de silencio, les invitamos a cerrar nuestros ojos.
El Evangelio según San Mateo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaba la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Golgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condenación, en el que se leía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a otros 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, y movían la cabeza y se decían: Vaya, si tú destruías el templo y lo levantabas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él y decían: ha salvado a otros, ¿y que no será capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elim, Elim, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Palabra del Señor. Mientras que en este sufrimiento de Jesús, el silencio del Padre alcanzará la cima en el Golgota, donde en Juan
Jesús muere en una actitud de fe y de seguridad que no le impide sentir todo el peso de su humanidad doliente, que se expresa en el grito «tengo sed». Es interesante, pues, cómo el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en el Gólgota con una actitud de fe y de seguridad, recordando que para Juan todo este momento es aquella hora de la que desde el capítulo 2 nos empezó a hablar en las bodas de Caná, cuando María le dice: ya no tienen vino. ¿Y tú y yo qué, mujer? Todavía no llega mi hora. Esta hora va a ser una de las claves interpretativas del Evangelio de Juan. Y es interesante cómo recorre las páginas del Evangelio hasta que Jesús dice: ha llegado la hora. Lo más interesante es que no se refiere a la hora de morir, sino que hace referencia a la hora que con su vida dará gloria al Padre. Pues en la Sagrada Escritura la encontramos como la hora de la glorificación. Una experiencia donde Jesús con su vida da gloria al Padre. En Lucas, la palabra de Jesús se coloca sobre un plano profundo de fe. Un plano profundo de fe. Llama la atención incluso cómo el Evangelio va narrando poco a poco cómo la soledad, los insultos y la incomprensión va increciendo al momento, a tal punto en que Jesús, ya ven cómo decía o cómo dijo el domingo el Evangelio, igual que ahorita en Mateo, y los discípulos y los fariseos se burlaban de él, y los soldados se burlaban de él, y la gente se burlaba de él. Pero es interesante descubrir cómo en el Evangelio de Jesús, pues ha llegado a Jerusalén, y recordar cómo en Lucas una de las claves interpretativas es Jesús que va de camino. De ahí que incluso en Lucas nos encontremos con aquel pasaje de el Monte Tabor, cuando los discípulos Pedro, Santiago y Juan le dicen: hagamos 3 chozas, porque aquí estamos muy a gusto y muy contentos. Pero Jesús dice: no, porque aquí no es a donde venimos, tenemos que bajar para subir a Jerusalén. Es interesante pues descubrir cómo en Lucas el Evangelio del Camino nos lleva precisamente a la experiencia del Gólgota, nos lleva a este lugar, pero cómo llega Jesús, aunque esté experimentando el silencio del Padre, llega con una fe profunda. Entonces, en Juan, dijimos, con una actitud de fe y seguridad. En Lucas, ¿cómo llega Jesús? Llega con una actitud profunda. El grito, el gran grito, al que también se refiere Lucas, en 23:46, está en relación con el dolor insoportable, pero lleno de fe. ¿Por qué? Porque a final de cuentas incluso llama la atención cómo en Lucas 2 veces grita, pero es un grito lleno de fe.
lleno de fe en el Padre. Y en Mateo y en Marcos, el clima cambia notablemente, donde se expresa que el mayor sufrimiento de Jesús es lo que ya les había dicho, el silencio de Dios. Jesús se siente abandonado. Su relación con Dios la experimenta como abandono, encontrándose en la noche de la fe, donde también experimenta que hay una distancia con Dios. Pero es extraordinario descubrir cómo el que se siente abandonado, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muere abandonado en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Híjole, esta es una enseñanza de Jesús con todas sus palabras. Pues el momento de la cruz, de acuerdo a la experiencia del Evangelio de Juan, lo afronta con fe y profunda seguridad. En Lucas, con profunda fe. Y en Mateo y en Marcos, aunque siente el silencio del Padre, aunque se siente abandonado por el Padre, muere abandonado en las manos del Padre. Es por eso que si nosotros vemos las expresiones de los evangelios, al final de cuentas, y expiró, y entregó el Espíritu. ¿De qué nos habla este expirar, este entregar el Espíritu? Nos habla de un cumplimiento en la vida. Nos habla de alguien que ha vivido la vida. Y al vivir la vida, cuando llega el momento de soltarse, lo hace con plena confianza. Es decir, nos encontramos con alguien que se ha realizado en su vida. Recuerdo que un profesor Pizzotto, en la clase de filosofía de la muerte, empezó haciéndonos una pregunta: ¿quieren saber morir? Y me acuerdo que en el aula se creó un silencio y poco a poco empezamos a decir sí. Y lo que nos dijo: para saber morir hay que saber vivir. Es interesante cómo la clave para aprender cuando llegue el momento y soltarnos no está en ese momento, sino que está a lo largo de nuestra vida. Siendo conscientes de que estamos vivos y aprendiendo a vivir nuestra vida. Epicuro dice: yo no tengo miedo a la muerte, porque cuando la muerte llega, yo ya me fui. Jesús no. Jesús le sabe salir al encuentro a este momento. ¿Por qué? Por estas experiencias, por estas enseñanzas. Entonces, es interesante pues descubrir cómo nosotros estamos llamados también a que, a ejemplo de Jesús, vayamos afrontando los momentos de crisis y de prueba con seguridad, con fe y abandonados en las manos del Padre. Pero no ha terminado esto. ¿Por qué?
porque lo que es cierto es que los evangelios nos descubren que Jesús entra solo en la muerte. Es el momento culminante de su pasión y de su experiencia histórica, pues ha llegado la hora. Jesús asume este no sentido de la muerte. El silencio de Dios, en línea con toda la tradición bíblica, como ya les decía, es el mayor sufrimiento. De este modo se deriva también la identidad más profunda del sufrimiento, la negatividad de la muerte, entendida como una no comunicabilidad, como un aislamiento, como un no sentido, entendida como distanciamiento, como alejamiento de Dios. Esto nos lo dice Salvifici Doloris en el número 14. Por lo tanto, Jesús ha sufrido nuestras noches más oscuras, la muerte corporal y la noche de la fe. Mas en Jesús todo esto es vivido a un nivel intensísimo, ya que ocurre en el interior del amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Es decir, esta experiencia de la pasión y muerte de Jesús, en el silencio que se vive en el interior del amor entre el Padre y el Hijo. Y esto es extraordinario. Aunque se siente solo, aunque el Padre no le responde, aunque entra solo a la experiencia de la muerte, Jesús nunca olvida su dimensión filial. Siempre tiene bien claro que Dios es su Padre. Algunos teólogos como Jean Galot, como Karl Rahner, nos dicen: ¿y por qué Dios Padre no habló? Si el Padre hubiera hablado, no hubiera habido redención. Ahora, este momento Jesús lo asume en plena libertad. Desde la creación del mundo, cuando nos creó Dios a su imagen y semejanza, pero el hombre, haciendo uso de su imagen y semejanza, libre albedrío, desde su imagen libre albedrío, el hombre decide separarse de Dios. Pero desde ese momento Dios Padre, en el gran amor que nos tiene, piensa en volvernos a la comunión, y entonces le presenta al Hijo el proyecto y el Hijo decide libremente asumir el proyecto. Nadie me quita la vida, yo la doy. Juan 3:18. Entonces podemos ver cómo la experiencia de la redención es una experiencia libre de Jesús, pero experiencia a la cual entra en el silencio del Padre, y también experiencia a la cual entra solo. Ahora, ¿qué pasará con nuestra muerte? ¿Entraremos solos a esta experiencia? No, porque como nos dirá San Pablo, el que vive con Cristo muere con Cristo. Nosotros no vamos a entrar solos a la experiencia de la muerte, porque aquel que aprende a vivir con Cristo aprenderá a vivir con Cristo.
Por último, porque ya va a ser hora. Por último, Jean Galot, teólogo, nos dice: ¿cuál es la intención de que el soldado traspase con su lanza el costado de Jesús? Porque en realidad nos encontramos ya con un cuerpo inerte. Jesús ya está muerto. ¿Por qué el soldado traspasa con su lanza el corazón de Cristo? Y luego en la misma reflexión teológica nos dice: oh dichosa lanza del soldado, porque al abrirnos la profundidad de tu corazón, nos abriste la profundidad del corazón del Padre. Nos descubriste la profundidad del corazón del Padre. ¿Qué quiere decir? Que el primer corazón que está abierto en el amor para con nosotros es el del Padre. Pero es Jesús precisamente en la cruz el que nos permite adentrarnos en la experiencia de un amor que se dona en libertad. Bíblicamente se le conoce también como el sufrimiento vicario, pero que al mismo tiempo nos descubre la profundidad del amor que nos tiene el Padre. Esto es precisamente, queridos hermanos, la obra de la redención. Esto es lo que primeramente Dios el viernes celebramos. No recordamos, celebramos la experiencia de un amor. La experiencia de un amor de Dios Padre, la experiencia de un amor de Jesús por cada uno de nosotros. Por eso, en este último momento, les invito a que en silencio, contemplando a Cristo en la cruz, quien quiera ponerse de rodillas, puede hacerlo. Y en esta noche solamente le digamos gracias. Si quieren decirle el porqué, díganselo. Pero vamos a hacerlo pues de una manera muy personal, contemplando pues la imagen de Jesús, contemplando su obra redentora. Digámosle gracias, Señor.
No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, mi Dios, muéveme el verte, clavado en esta cruz y encarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú, mi Dios, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque me quieras, que cuando lo espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Palabras de Santa Teresa de Ávila. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Arriba, arriba. Hoy les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre. Pues invitación, sigamos reflexionando lo que hemos estado compartiendo, sabiendo cuánto amor nos tiene Dios, incluso en la experiencia de la cruz. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 7.